verdad es una tarde magnífica, más allá de lo climático, porque vamos a compartir entre amigos, viejos conocidos, personas que en lo particular nosotros apreciamos mucho, caras nuevas, así que eso también es interesante. Y un poco para quienes nos han acompañado en los primeros dos conversatorios de este ciclo Desencajados, saben que la intención de salir con esta iniciativa tenía que ver un poco con salir de esta situación de catarsis en la que nos encontramos en cada uno de los ámbitos de los que estamos participando y cierta cuestión anímica, ¿no? Cierta desmoralización que vemos en las militancias y que entendíamos teníamos que salir con una propuesta que nos permitiera un poco poder poner en palabras qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la región, qué nos ha sucedido en la Argentina, pero lejos de quedarnos en esa instancia de diagnóstico, también poder generar estos encuentros para trazar algunas líneas, algunos horizontes que nos permitan al menos tener y construir colectivamente algunas pistas que nos permitan empezar a reconectar con nuestras comunidades, con nuestros pueblos. Entendíamos que una manera interesante de interpelarnos era poder convocar a compañeras y compañeros que en el plano nacional vienen escribiendo, hablando, vienen pensando un poco lo que nos está sucediendo. Y así surgió este ciclo. Hoy tenemos la fortuna de estar acompañados por Alejandro, que yo lo he conocido hace un ratito, lo vuelvo a destacar. Primero agradecerle a Néstor González, que ha facilitado a Néstor, un compañero de nuestro espacio, y que además tiene la desgracia de padecerme a diario en la gestión, pero un compañero de nuestro espacio y que con esa generosidad que lo caracteriza ha puesto a disposición los vínculos que viene construyendo por su actividad a lo largo de estos años, y entre esas relaciones estaba el compañero y lo planteó, y la verdad es para agradecerlo y también para destacar, porque si bien a un militante, porque entiendo más allá de ser doctor en ciencias sociales, me preguntaba Marcelo López abajo cuando lo recibimos si lo podíamos ver. Está Marcelo acá, ahí. ¿Cómo fue que me dijiste? Lo llamamos intelectual o compañero, y yo que te dije, es un intelectual, pero ahora cuando lo escuchen van a ver que es un compañero más, y eso para nosotros es muy valioso. Pero a un militante que le señalen el esfuerzo, el sacrificio, es como no, es parte constitutiva de la esencia de las militancias, pero hay que reconocerlo porque sabemos que muchas veces se dificulta poder generar estos ámbitos donde podamos convocar a compañeros y compañeras que quizás tienen otra visibilidad por los medios, porque los vemos, los escuchamos, y sabemos que la cuestión de las distancias en un municipio del interior bonaerense muchas veces dificultan estos espacios, así que reconocer no solo el haberte venido, Ale, hasta el partido de la costa, sino también que le pasó de todo, el colectivo que no llegaba, y acá está. Así que ahí lo tengo a Eduardo, me dijo abajo, tratá de, ¿cómo fue que me dijo? Lo venimos a escuchar a él, no a vos, así que será cortita, así cortita, sin más, con un aplauso grande para un compañero. Ale como disparador, después obviamente ya será parte de Duarte, pero la idea un poco que planteamos en estos encuentros es poder pensar dónde estamos parados y fundamentalmente para dónde agarrar. Tuyo. Compañeritos, es un gusto estar acá. A cierta altura, cuando uno tiene que distinguir rapidito entre qué es un militante y quién no lo es, la diferencia es bastante sencilla. Un militante es aquel que lo que hace le cuesta tiempo y dinero, y por eso es un militante. Después está gente que hace otras cosas. Cuando nosotros éramos más jóvenes que ahora,
los militantes era el modo en que se realizaba, se materializaba la política. Hace un rato largo que esto ya no es así. Cuando tenemos que elegir de dónde partir, tenemos que entender que esto no es una terapia barata de autoayuda, donde yo les voy a palmear la espalda para que se sientan reconfortados 30 segundos y se vayan con la misma amargura 30 segundos más tarde y la convicción de que esa amargura no tiene remedio. Tenemos una amargura que enfrentar y la amargura que tenemos es: hemos sido derrotados. Tenemos que entender una derrota. Y entender una derrota nunca es amable, pero hay algo mucho menos amable que entenderla, y es no entenderla. Porque los que no entienden la derrota no solo no van a formar parte de ninguna otra batalla, sino que además se les acaba la existencia. Y como esto no es algo que yo tenga que explicar, porque acá hay unos cuantos que peinan canas y otros que si no peinan tienen el tiempo histórico-político por delante para saber que lo que estoy hablando no es literatura. Entonces voy a hacer un hilván del problema de la derrota que enfrentamos y entender, con una lógica comparativa y analógica hasta un cierto punto, que hemos remontado otras derrotas. Pero para eso es preciso entender que no hay modo de remontar ninguna derrota que no sea con un balance compartido sobre la derrota. Y no alcanza que ese balance sea el de los que estamos acá. El balance de una derrota comienza a ser otra cosa en el momento en que la mayoría de esa sociedad hace suya esa perspectiva. Y ese es el momento en que damos vuelta la cuestión. De modo que ahí está claro, hay cómo salir de la derrota, pero no podemos obviar el balance y mucho menos que ese balance termine siendo compartido. En 1955 el gobierno del general Perón fue derrocado. Fue derrocado y uno podría preguntarse con toda honradez por qué. Porque el que enfrentó militarmente a Perón, me refiero al general Lonardi, solo tenía una pistola 45 y la decisión de matar y morir. Pero tenía una decisión en serio, hablaba en serio. Lonardi estaba dispuesto a matar y a morir. Entonces, aquí esto, que parece ser simplemente una cuestión casi de orden psicológico, es una cuestión de orden político. ¿Y qué es lo que se descubre? Pues bien, que el coronel Troncoso, que estaba allí durmiendo, no estaba dispuesto ni a matar ni a morir. Y esto transformó a un hombre con una 45 por todo concepto en un hombre que había ganado en un mano a mano un cuartel. De todas maneras, la diferencia militar entre lo que Lonardi tenía y lo que enfrentaba era descomunal. Pero allí viene la ausencia de otra decisión, y es la decisión del general Perón de aplastar militarmente el movimiento. Podemos compartir o no esa decisión, lo que no podemos es ignorar que existió y que esa decisión determinó la caída del gobierno en 1955. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, en el 55 cayó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a sacar algunas cuentas de lo que pasó. Y voy a elegir un modelo de sacar la cuenta, no porque sea el único, ni porque sea el mejor, sino porque es el matemáticamente más sencillo de entender. Los números electorales, el voto blanco.
En 1951, que es la primera elección genuinamente democrática de la sociedad argentina, y digo que es la primera elección genuinamente democrática, porque es la primera vez que votan las mujeres, y la idea absurda y patriarcal de que una democracia política se puede constituir sin la mitad de la especie es un poquito, para decirlo con mucha rapidez y amabilidad, antidemocrática, es lo menos que se puede decir. Pues bien, el 51 fue la primera vez que votaron todos. El general obtuvo el 62.5% de los votos. En el 46 no había llegado a ese número ni por equivocación. En las elecciones constituyentes de 1957, el voto en blanco es la primera fuerza. Pero aunque hay 1 millón de votantes más que los que había en 1955, el caudal de los votos en blanco era inferior al caudal de los votos positivos de 1951. Dicho fácil, cortito y rápido, la derrota costó una cantidad, una participación en la torta electoral inmediata y decisiva. Si miramos a los votantes de los dos radicalismos, vamos a ver que entre los dos radicalismos superaban holgadamente el voto en blanco. Y esto nunca había sucedido antes con ninguna de todas las formas de oposición en el proceso anterior del 46 hasta el 55. Viene después el momento en que hay elecciones, las primeras elecciones con proscripción del peronismo. En la década infame se había conocido la proscripción radical y se produce un acuerdo, llamémoslo así. Frondizi siempre jugó al desconocer el acuerdo, pero todos era de dominio absolutamente público que el acuerdo existió. Lo firman Rogelio Frigerio, en nombre de Frondizi, y John William Cook, en nombre de Perón. Y llevan esta cuestión, el documento, a que lo firme Perón en Caracas. Se suponía que también ya había sido firmado por Frondizi. Como nosotros no somos una escribanía, no nos interesa si Frondizi firmó o no firmó el papelito. Lo que nos importa es que el acuerdo político existió, pero tenemos que tomarnos algún trabajo en pensar algo. ¿Qué hubiera pasado? Y esto siempre es contrafáctico y por lo tanto opinable, si Perón no hubiera acordado con Frondizi, porque Frondizi era la tercera fuerza. Balbín, que expresaba el voto gorila más tradicional, encabezaba el pelotón. Entonces Balbín necesitaba que no hubiera acuerdo, que el voto en blanco siguiera para que él ganara, y Frondizi necesitaba que el voto en blanco, o al menos una parte, se volcara en favor de la fórmula que él encabezaba. Es obvio que el acuerdo con Perón facilitaba esa cuestión. Al mismo tiempo, ya no es tan obvio que si Perón no hubiera acordado, los que terminaron votando a Frondizi no lo hubieran hecho igual, simplemente con la teoría que hemos conocido ahora largamente del mal menor. Como Balbín iba a ser peor que Frondizi, mejor Frondizi que Balbín. No sé si esto les suena, ¿no? Bien, entonces, como es, ahí tenemos el origen de una música, y esa música compone una melodía que no es la nuestra. Entonces, pasa lo que ya se conoce, sucede la crisis finalmente, cuando llega el momento en que Frondizi hace lo que Frondizi hace, tiene el problema de qué se hace con el peronismo.
y le permite participar en elecciones provinciales. Y Perón hace una jugarreta simpática que consiste en presentarse él de candidato con la intención más que clara de que prohíban la fórmula. Pues bien, el chiste que hace Perón era que los militares eran unos monitos tití, porque no alcanzaban ni siquiera gorilas y no proscribieron la fórmula. Y el peronismo ganó en esas elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es, como a nadie se le escapa, el bastión de la política nacional. Pues bien, ¿qué pasó después de que ganó el peronismo? Bueno, un escribano certificó que les habían birlado el resultado electoral. Esa fue la respuesta. Y eso no es hablar en serio. Eso es simplemente hablar en serio. Después vinieron las elecciones que ganara Ilia, y allí, por primera vez, el voto en blanco ya no encabezaba el pelotón. Ilia, que ganó con el 24% de los votos, 24%, ¿se entiende? ¿Sí? Con eso hoy, y balotaje, no pasa nada de lo que pasaba. Pero esto es otra película. El justicialismo, el voto en blanco, saca menos del 24%. Estamos en presencia de un fenómeno recesivo políticamente. Y habían pasado nada más que una década. Cuando sucede el Cordobazo en el 69, momento donde la crisis de la Revolución Libertadora como ciclo muestra su enorme debilidad, y los que encabezan la movilización son los obreros mejor pagos de la Argentina, los obreros metalúrgicos de la industria automotriz, los que al mismo tiempo que son obreros altamente calificados, son estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional. Conviene recordar que es Perón quien construye la Universidad Obrera, que después fue rebautizada Tecnológica. Pero esta importante situación nos hace saber que un dirigente sindical no menor, me refiero a Augusto Timoteo Bandor, que ha sido execrado en enorme cantidad de oportunidades por mucha gente que hoy, toda junta, no le llega a los talones a Bandor. Y conste que yo no era exactamente un amigo del bandorismo. Pero Bandor, comparado con la dirección actual de la CGT, es un bolchevique leninista, para decir lo menos. Entonces, Bandor hace una cosa muy particular, muy de Bandor, le junta en Córdoba a la cabeza a 3 dirigentes sindicales. Al dirigente de los mecánicos, que era el propio, al dirigente de Luz y Fuerza, que era Agustín Tosco, que de ninguna manera era propio, y al dirigente de los tranviarios, que en ese momento era, se me escapó el nombre del sindicato, que fue después el vicegobernador Atilio López. Gracias. El negrito Atilio López, y ellos dos arman el trípode, y ese trípode produce una movilización obrera inicialmente, pero sucede algo que no estaba en el libreto de nadie, que es la inventiva popular. La inventiva popular es aquello que modifica siempre la historia cuando existe. Pues bien, al compás de la movilización obrera se produce una movilización estudiantil en espejo. Desde 1919, cuando se produce la reforma universitaria, los estudiantes y los obreros no marchaban juntos. Es una diferencia política colosal.
y la calidad de la situación modifica dramáticamente la relación de fuerzas. Pero en esa relación de fuerzas, si bien eran dirigentes, un dirigente peronista muy importante y otros dos que tenían una participación nada menor, el movimiento no se definía por peronista, se definía por obrero y estudiantil. Esto era de nuevo, otra novedad política. Pero allí empezó a sonar claro que estos pibes hablaban en serio. Y cuando alguien habla en serio, se lo escucha en serio. En 1970 se produjo un fenómeno de otros muy jóvenes que entraron al ruedo de la mano del cristianismo de izquierda, que hablaban en serio y se cargaron a el general Aramburu. Esto significó un shock en la sociedad argentina. Esto puso un corte definitivo sobre lo que se entendía por práctica política hasta ese día y lo que se empezó a entender por práctica política al día siguiente. Y la valoración colectiva del peronismo se modificó al calor de estos enfrentamientos. Y esto significaba que una nueva generación entraba al ruedo y un nuevo modo de hacer política se iniciaba en la Argentina. Y entonces la Revolución Libertadora tuvo que reconsiderar si la proscripción del peronismo seguía siendo una acción viable o si la proscripción del peronismo significaba ni más ni menos que la legalización de la legitimidad radicalizada que desde 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro y el Che había comenzado a caminar por América Latina. No estoy intentando reconstruir la historia del mundo, simplemente quiero mostrar que hubo derrotas y se dieron vuelta derrotas. De modo que no se trata, ninguna derrota es irreversible. Lo que sí son irreversibles son algunos métodos para enfrentarla. Algunos sirven y otros no. Y no se trata de ignorar la diferencia, y este es el debate que nos convoca. Entonces, para ahorrar la larga historia nacional, diremos que el 17 de noviembre de 1972, el general Perón regresó a la Argentina. Sin embargo, el general Lanusse todavía fue capaz de impedir que fuera candidato presidencial en las elecciones del 11 de marzo. Y ahí vimos el fenómeno de cómo sacan la cuenta los que sacan la cuenta. Creyeron, y no estaban tan lejos de la situación, de que sin Perón el justicialismo no llegaba, el frente, en este caso el Frente Justicialista de Liberación, no alcanzaba el 50% del padrón electoral. Entonces plantearon la vieja trampa de la segunda vuelta. Entonces ya no se trata de elegir quién gobierna, el nombre de quien gobierna, porque en esto consiste el método democrático, sino de impedir que alguien que ejerce ese nombre gobierne. No funcionó. Es cierto que Cámpora sacó el 49.56% de los votos, pero Balbín, al cual el radicalismo le debe la sobrevida que no tiene, claro, porque Balbín, entre otras cosas, no solo tuvo la inteligencia política de no jugar a las cosas a ese filo, porque podría ser, tal vez, que el candidato radical ganara las elecciones, pero después de ganar las elecciones tenía que gobernar. Y la idea de que se puede gobernar
contra todo lo que dinámicamente existe en una sociedad no es una buena idea exactamente. Entonces, su comprensión, que iba más allá de los numeritos que hacen los punteros, sirvió primero para entender que no debía acompañar la jugarreta de la NUCI, y segundo, que debía entrevistarse con el hombre que lo había mandado preso. No es exactamente un chocolate, ¿sí? Pero cuando alguien es un dirigente político y tiene una cuestión que es un poquito más importante que su propio culo, y Balbín era un dirigente político y tenía cosas que le importaba más que esta nimiedad, y fue a verlo a Perón. Y no solo lo fue a ver a Perón, sino que acuñó una de las fórmulas importantes en ese momento de la política: el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Esta fórmula no es una fórmula genérica, no se aplica en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Se aplica cuando estamos hablando de direcciones populares, porque si la que gana no es una dirección popular, acompañarla es marchar con ella al cementerio. Y conviene recordar que el principio de realidad nos hace saber que es conveniente detenerse en la puerta del cementerio. Y el que avanza más allá no estaría entendiendo muy bien de qué se trata. Pero muere. Y ahí viene nuestro primer problema de balance. María Estela Martínez de Perón es exactamente el punto donde el peronismo cambia su naturaleza. El Rodrigazo no es sino el inicio de una política que José Alfredo Martínez de Oz coronaría largamente, y que no sería solo José Alfredo Martínez de Oz. Le quiero recordar un dato que es altamente relevante para entender este presente. En el Rodrigazo se inicia una política de lo que podríamos llamar de deterioro permanente del ingreso popular, de una redistribución regresiva de la renta nacional, de una inflación continua como una política determinada para modificar esta distribución del ingreso. Y para que quede claro que esto no es una declaración de Horowitz, sino los números, entre 1975 y 1991, es decir, no 5 minutos, ¿sí?, hubo 2 hiperinflaciones y no hubo un solo año donde la inflación fuera inferior al 100% anual. De modo que si miramos el ciclo político que va entre 1946 y 1975, 30 años, gobernara quien gobernara, el producto se repartía en la peor distribución, 42% del PBI para los trabajadores, en la mejor 48% para los trabajadores. ¿A dónde la llevó José Alfredo Martínez de Oz? Al 23. ¿Escucharon bien? ¿Saben cuál es hoy? 23. Era antes de Milei. Ahora, sacar esa cuenta, hay que decir la hora en la que se saca la cuenta, porque cada 15 minutos la cuenta varía, igual que la pobreza. En 1970 había 4% de pobres. 4. Y para ser pobre había que ser desocupado. Si uno era un desocupado, era pobre. Si trabajaba, no lo era. Eso no quiere decir que fuera millonario, no. Quiere decir que podía vivir.
en las condiciones de ese tiempo histórico-político. Podemos hacer, no quiero hacerla tan larga, pero podríamos hacer una descripción de cómo vivía una familia obrera en 1960. Cammar, los lotes, 3 lotes, 3 cuotas te entregaban el lote. Los fines de semana se levantaba con las horas extra y los amigos, la casa crecía con la familia, se hacía primero un comedor, cocina y baño, y después crecía la casa, y finalmente con la casa venían los electrodomésticos, que eran el lavarropa, la heladera, la licuadora y alguna cosa más, y el auto usado. Esto era una familia obrera en 1960, que sus hijos iban a la escuela primaria, todos, no esta primaria, la primaria, a la secundaria no iban todos, pero iban muchos, y algunos llegaban a la universidad y cambiaban de clase social. La universidad pública no solo era una universidad de absoluta excelencia, sino que hasta Frondizi no existían las universidades privadas. Entonces, no es demasiado difícil entender qué significó el 75 y qué significó la política hiperinflacionaria permanente hasta el 91, y por qué Domingo Cavallo, que logra por primera vez estabilizar la moneda, tiene el éxito político que tiene, porque desde el comienzo esa estabilización tenía varias complicaciones. La primera era que era un instrumento circunstancial, era la caja de conversión, era simplemente volver a un método sumamente rígido para que garantizara una cierta estabilidad de precios, salir rápidamente una vez estabilizada la moneda y avanzar en dirección a lo que intenta este ministro Mal, que es el crowing, que son pequeñas devaluaciones continuas que permiten el ajuste que al mismo tiempo va corriendo por la otra punta vía salarial. Entonces los salarios corren siempre, Perón tenía chiste, los salarios suben por la escalera, los precios suben por el ascensor, pero era un chiste. Hoy no hay joda. Los precios suben por un ascensor atómico y los salarios bajan, no suben. Se puede tener el ingreso de convenio y un trabajo en blanco y ser pobre en términos del INDEC, no en términos opinables, ¿sí? Entonces, está claro cuál es el éxito de esto. Cavallo le hace saber a Menem que de eso hay que salir. Esa es la pelea de Menem con Cavallo. Menem descubre el enorme valor político de estar a 660 pesos de Miami y se ocupa, dinamita la posibilidad de que Duhalde gane las elecciones, y Duhalde es el que entiende que hay que salir de la convertibilidad, mientras que el candidato radical, el Menem blanco, dice que no gana las elecciones, explicando que de ninguna manera va a salir de la convertibilidad. Conviene hacer un pequeño repaso. Tuvimos Alfonsín, tuvimos Menem 2 veces, tuvimos a De la Rúa, y después tuvimos 2001. De modo que cómo terminó la convertibilidad no es una teoría económica, no es yo opino que. No, esto es un dato cuyo nivel de constatación, someterlo a debate, simplemente, ofende la inteligencia. Yo sé que existen personas que no son inteligentes, sí, es verdad. Y sé que desde que se desfondó la escuela pública, esto no es una joda. Y sé, además, y ustedes lo saben no menos bien que yo, que la calidad de un debate político es la calidad de la educación pública.
Si yo destrozo la educación pública, destrozo el debate político. Basta recordar simplemente cómo era una discusión por televisión en 1972-73. Un tipo como el actual no hubiera formado parte de ningún panel, no hubiera sido protagonista. Al panel, uno no se lo puede imaginar en el programa de Blackie. En primer lugar, porque Blackie lo hubiera mirado y le hubiera dicho: rajá tu rito, rajá. Pero tampoco es ese el asunto. El asunto es mirar de nuevo qué pasó. El 2001 nos lanzó al fondo del infierno. Y para salir del fondo del infierno, todo lo que va en otra dirección, que no es el fondo del infierno, es bienvenido. Negar esto es, de nuevo, terriblemente necio. La popularidad de Néstor Kirchner arranca precisamente en que permitió salir del fondo del infierno. De eso no hay ninguna duda. Pero salir del fondo del infierno y tener un programa político no es de ningún modo la misma cosa. Y lo que no hubo es programa político. Entonces, lo que vimos fue una situación donde se nos produce un fenómeno absolutamente nuevo, porque el mundo ya no es en donde triunfó la Revolución Cubana. El mundo es el mundo donde cayó el muro de Berlín. El mundo es el mundo de la implosión de la Unión Soviética. El mundo es el mundo donde China se transforma en la locomotora económica del planeta. Y entonces, como los chinos son ni más ni menos que el 25% de los habitantes de la Tierra, y junto con los hindúes son el 50%, entonces uno se queda mirando eso. Estamos hablando de casi 4.000 millones de ñatos. Es mucha gente. En 1960 el planeta tenía 2.000, todo el planeta. Hoy la India tiene el tamaño de población que tenía el planeta de 1960. ¿Se entiende la situación, la diferencia? Nunca en la historia humana hubo un cambio en la estructura de la población de este planeta, de ese rango. Europa, cada vez que llegaba a los 400 millones de habitantes, toda Europa, venía la peste negra y mataba a la mitad. Y entonces se reconstituía darwinianamente. De modo que estamos hablando muy de otro mundo. Voy a dar un dato más para que se entienda. En 1969 los norteamericanos lograron colocar un señor en la Luna. Para hacerlo tenían una computadora de la NASA que eran 4 o 5 pisos de la NASA. 1969. Esa computadora valía miles de millones de dólares de ese entonces. Es una cifra astronómica, sencillamente. 20 años después, en 1989, Alejandro Horowitz tenía un clon de la máquina IBM que tenía la misma memoria RAM que esa computadora de miles de millones de dólares, que valía 3.000. Claro, en mi estudio para escribir. Hoy, cualquier pendrive tiene 20 veces eso y cuesta unos pocos dólares. Estamos hablando del capital tecnológico. Estamos hablando de otra dimensión del tiempo, de la productividad social, del trabajo, del mundo. China encabeza esta nueva situación. Y como los chinos consumen, el valor de los alimentos se incrementó fenomenalmente, y esto hizo que el precio de algunas materias primas subiera de un modo desorbitado, al punto tal que la soja llegó a costar $550 la tonelada.
y esto supuso una renta agraria descomunal. El gobierno de Cristina intentó morder esa renta y acumular la diferencia. Pues bien, ahí descubrimos un primer problema político de gran envergadura. Que un señor que tiene 1.500 hectáreas en la pampa húmeda se comporte como un señor que tiene 1.500 hectáreas en la pampa húmeda no supone ningún misterio. Pero que un boludo que no tiene una maceta defienda los intereses de alguien que tiene 1.500 hectáreas en la pampa húmeda es un problema sociológico que hay que entender. No consiste en decir simplemente que es un boludo, porque es evidente, sino consiste en entender qué le hicieron a este buen muchacho para transformar eso en esto. Porque sin esta operación, de nuevo, esto no es posible. Entonces, ahí pasó lo que pasó, pero no tuvimos ninguna gran reflexión sobre el asunto. Después de todo, en las elecciones siguientes, Cristina ganó con el 54% de los votos. Y los otros, todos juntos, no eran nada. Y acá estoy señalando que este modo liberal de sacar la cuenta es un modo que sirve para entender algunas cosas, pero que no sirve para entender de verdad los problemas, si no hacemos a estos resultados algunas preguntas un poquitito menos superficiales que el mero resultado. Y no las hicimos. Entonces, de tener el 54% de los votos, la situación comenzó a estancarse, pero pasó algo mucho más interesante. Entre el 2001 y el 2014, en la Argentina hubo libre circulación de capitales. Es interesante esto. En un mundo donde no hay libre circulación de personas, ¿sí? Ninguno de nosotros puede entrar a Estados Unidos si no tiene visa. Y tener una visa para Estados Unidos no es tan sencillo. Y Estados Unidos se supone que es wow. ¿Sí? Pero hay que tener visa. Y así podemos continuar. Lo que quiero decir es que si uno se toma el trabajo de hacer algunas cuentas, que son cuentas de almacenero, no hace falta, no es que hay que saber altas matemáticas y ir a tener un doctorado en Harvard, no. Si uno suma la cantidad de dólares de las exportaciones, le resta la cantidad de dólares de las importaciones y le vuelve a restar los dólares de los servicios financieros, las reservas del Banco Central tendrían que ser ese número. No lo son. Son muchísimo más bajas. El mejor momento de reservas fue de 51.000 millones de dólares. En ese momento, si la cuenta se hubiera hecho como yo lo estoy diciendo, deberían ser casi el doble. ¿Qué pasó con los otros 50.000 millones de dólares? Pues bien, la Argentina es un país empobrecido. Y fíjense, la Argentina tiene 47 millones de habitantes. En un planeta de 8.000, la Argentina no alcanza el rango de error estadístico. Para que se entienda, una buena estadística tiene el 3% de margen de error. Los chinos son 1.800 millones. La Argentina es más o menos el margen de error estadístico de China. Esa es la relación. Del mundo no existe. Sin embargo, en la lista Forbes figura el argentino, miren qué suerte. No sé si se entiende el contrasentido. No habría modo de colar estadísticamente allí, y sin embargo hay varios que colaron.
porque ellos son los héroes. Y entonces cuelan, claro que sí. Hay 650.000 millones de dólares aproximadamente, esto es un cálculo conservador, de argentinos en el sistema financiero internacional. Cuando nos quieren contar de que el mercado le cree a este gobierno, tenemos que saber que no es cierto. Que ni siquiera el mercado le cree al que le pone la plata. Si te pongo la plata, te creo. Si no, me saco una foto con vos. No es lo mismo que poner la plata, ¿sí? Cuando quiero saber cuánto te creo, es muy simple, es cuánto cotizan los títulos de deuda. ¿Cuánto te creo? Es muy simple, cotizan a valor de default. ¿Sí? Para que se entienda lo que estoy diciendo y no parezca una chicana simplemente. Cuando el ministro de Economía se pone duro por el valor de un título, paga por $1 de deuda 50 centavos. En este momento los títulos valen 47 centavos. De modo que el mercado ya evaluó los títulos y explicó. Entonces, lo que estamos tratando de ver es que cuando Macri gana las elecciones del 2015, el balance colectivo que la sociedad argentina tiene no es el que teníamos nosotros ni por casualidad. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que asumir que el balance de los otros es bueno. Cuidado, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero estoy diciendo que nuestro balance no es adecuado porque no contempla ese balance. Y ese balance arroja una relación de fuerzas que no podemos ignorar, sobre todo si queremos cambiarlo. Entonces, cuando Macri gana, vemos tres cosas que no debemos olvidar nunca. Primer asunto, Macri gana en el 2015. En el 2014, es decir, un año antes, el PRO pierde la personería jurídica. Ustedes están entendiendo, no estoy haciendo un dato abogadil de que perdió la personería. Una fuerza política nacional que un año después va a ganar las elecciones puede perder un año antes la personería sin que esto signifique nada, porque los partidos políticos no son nada. ¡Wow! La idea de que se puede hacer política popular sin un partido político es una idea curiosa, por lo menos para mí. Nunca vi eso. Y no estoy haciendo la consabida discusión de la diferencia entre un movimiento y un partido, porque a nadie se le va a ocurrir levantar contra el PJ el movimiento. ¿Cuál movimiento? Primer dato. Dato número 2. Macri toma 2 jueces y los designa como 2 jueces de la Suprema Corte y los designa como si fueran inspectores municipales. Esto muestra varias cosas al mismo tiempo. ¿Alguien cree que el Macri no tiene el debido asesoramiento jurídico para saber que eso no es así? No, ¿verdad? No digo porque si hay alguien tan ingenuo, voy a argumentar. Si no, lo voy a dar por bueno y sigo. Segundo, ¿por qué 2 juristas que no son 2 nabos recién salidos de la facultad aceptan ser designados de ese modo? Tercero, ¿por qué la Corte, que tiene que recibirlos, acepta recibirlos en esos términos? Cuarto, ¿por qué el Congreso, que blanquea esto, le da una mayoría más grande que la que hace falta para nombrarlo, cuando él está en minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? ¿Qué nos hace saber Macri? ¿Quién manda?
¿Y quién no es capaz de resistirlo ni siquiera formalmente? ¡Wow! Este es un balance duro, sin joda. Pero esos son los términos. Eso fue lo que sucedió. Y esto es lo que siguió sucediendo. Me voy a ahorrar hacer una larga disquisición sobre el gobierno de Fernández, porque es como abusar de la sensibilidad de los presentes y echarle sal en una llaga. Entonces no tiene mucho gollete argumentar demasiado. Simplemente voy a decir una oración, y es que llamar a esto una estrategia ha demostrado que no se tiene estrategia. Primero. Y segundo, que la unidad de todo el peronismo es la inmovilidad de todo el peronismo. Sirve para ganar una elección, pero de todas maneras vale la pena incluso sacar la cuenta electoral. Cuando nosotros miramos el número de votos que obtiene Macri en el 2015 y los comparamos con el número de votos que obtuvo en el 2019, lo que vemos es que perdió más de 2 millones de votos, que no son votos que ganó el antagonista vencedor. Cuando miramos el número de votos de Macri en el 2015 y los comparamos con el número de votos de los Fernández en el 2019, vemos que sacaron 55.000 votos menos que los que sacó Macri 4 años antes, habiendo 3 millones de votantes más. Lo que estamos viendo es que las elecciones empiezan a segmentarse etariamente. La gente de cierta edad vota de cierta manera. La gente de otra banda etaria vota de una segunda manera y los jóvenes votan de una tercera manera. El sub-30 vota homogéneamente de otro modo y en otros términos. Y este es el balance de no haber reconstruido la educación pública, es el balance de permitir que el sistema de la educación pública sea un merendero, es el balance de que el debate político de los partidos y de las fuerzas no sea otra cosa que una lista de cargos. En definitiva, estamos hablando de una derrota que Milei solo le pone el nombre, pero que era una derrota en curso, simplemente que nosotros no nos hicimos cargo. Pego la vueltita y cierro acá y después abrimos el juego. Yo tengo la vieja fórmula de el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, pero voy a aclararla para que no crean que soy tonto. El optimismo de la voluntad no consiste en creer que se puede hacer cualquier cosa de cualquier modo. El optimismo de la voluntad quiere decir que tengo que saber cuáles son las dificultades que tengo que vencer para poder ser optimista. Y el pesimismo de la inteligencia consiste en considerar que esas dificultades no son obligatoriamente solubles en mi favor, que es una batalla. Y en una batalla, el resultado se sabe cuando terminó la batalla, no antes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Va bien, no? Va fenómeno. Bueno,
Dos preguntas en uno para tratar de ir al principio del diálogo que establecimos acá, usted hablando y nosotros internamente tratando de procesarlo rápidamente, y trataré de sintetizar en esto. En primer lugar, cuando comenzaste, hablaste de asumir la derrota. ¿A qué peronismo se derrotó? ¿O a qué peronismo derrotó la oligarquía o la estructura o el enemigo o como se llame? ¿Al kirchnerismo o al peronista menemista en ese gran movimiento que abarca esos dos? Y la segunda pregunta, me quiero definir como que, bueno, dijiste que en un debate político, si se destroza el debate político, se destroza la escuela pública, por lo tanto, sin cultura, por supuesto que estamos llegando a celebrar la llegada de un nuevo amo. Pero ahí hay una ausencia, me parece, que no mencionaste, de un poder, que es el poder mediático, que decide muchas veces sobre cómo elaborar, cómo trabajar, cómo manipular esa cultura de esas tres generaciones que ingresan al estado de votar una u otra cosa. Paro ahí, ¿sí? Voy a arrancar de atrás para adelante. Y yo soy un periodista profesional. Quiero decir que he trabajado durante muchísimos años adentro del riñón del monstruo, y lo conozco no porque leí un librito. Yo trabajé en Clarín, fui el prosecretario de Economía a cargo del suplemento económico de Clarín entre 1980 y 1982. Digo esto no para darme dique, sino para que se entienda una pequeña cuestión de qué es lo que puede hacer un medio y qué es lo que no puede hacer un medio. Una de las fantasías de los vendedores de fantasías consiste en construir la idea de que se puede hacer cualquier cosa si se remachaca lo suficiente. Esto no es cierto ni en publicidad y mucho menos en política. La campaña de un mal producto, por muy buena, logra comunicar rápidamente la capacidad de la mayoría de probar el producto y desecharlo. La idea de que la experiencia personal no cuenta es una mala idea. Primer asunto. Lo que sí puede hacer un medio es soplar las brasas. Esto es, ayudar a expandir una idea que existe. Si la idea existe, es expandible. Si no existe, no sucede tal cosa. Estos son los límites de la operación mediática. Voy a contestar de nuevo al mismo fenómeno con una chicana de Perón que es perfecta. Perón decía: en 1945 ganamos las elecciones del 46 con todos los medios en contra. En 1955 perdimos con todos los medios a favor. Conviene no olvidarlo, ¿sí? Los medios forman parte de la ecuación y negarlo es estúpido. Pero responsabilizar a los medios es un modo cómodo de desresponsabilizarnos nosotros. Yo no tengo la menor duda de que el imperialismo actúa. Jamás pongo el acento en el comportamiento del imperialismo. Pongo el acento en qué hacemos nosotros con ese comportamiento. Porque eso es lo que podemos hacer. Lo otro no. Entonces, yo detesto a los que se ponen en el lugar del lloriqueo y la víctima. No es que desconozco que haya víctimas. Tengo amigos muy queridos entre ellas. De modo que no hablo de teoría, ¿sí? Entonces, vuelvo. Digo entonces, no hay duda que los medios participan y el poder real participa. Pero si uno mira el modo en que los medios participan, cuando uno no mira a bulto y el poder real participa, uno descubre que no necesariamente participan bien. Y no necesariamente sucede lo que quieren. Voy a tomar un ejemplo muy sencillo.
Milei, en su inicio, fue un fenómeno, si uno podría decir,